que siempre lo digo, que la omnipresencia de Dios es que Dios está en todos los sitios, pero su gloria se manifiesta donde se le honra. Y no es lo mismo que Dios esté a que Dios esté y lo apruebe con su gloria. Cuando Dios está y lo aprueba con su gloria, pues suceden cosas maravillosas. Así que si el Señor hoy nos habla, seguramente que nos va a bendecir. Mira, dice el mensaje a Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Esto otro día podríamos hablar de las tipologías, porque cuando habla al ángel está hablando al pastor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Y esto es terrible, podríamos predicar sobre esto, pero no vamos a predicar de esto. Vamos a predicar un poquito más en adelante, pero lo que dice aquí es impresionante. Yo conozco tus obras, ¿y qué dice? ¿Tienes nombre de qué? Pero estás... Qué impresionante que el Señor te diga: ¿tienes nombre de que vives? Pero estás muerto. Yo creo que no hay una desgracia más grande para un cristiano que solo tenga el nombre de que vive, pero que esté muerto. Que quizá con la monotonía religiosa y con la costumbre a lo mejor del culto, solo se quedó con la rutina religiosa del nombre, del título. Se quedó solo con la costumbre del culto, pero hace años que ya no vive la vida de Dios. Tiene nombre de que vive, pero dice, pero está muerto. Yo creo que la tragedia más grande de una persona es tener nombre, pero que no tenga vida de Dios. Yo digo que es mejor tener la vida de Dios aunque no se tenga nombre. Por eso hablaba con los chicos hace un rato y decíamos algo de verdad impresionante. La Biblia lo dice, dice, es mejor un perro vivo que un león muerto. Pepe se ríe, pero es así. Dice la Biblia, es mejor un perro vivo que un león muerto. Y hablando decíamos, me decía Josué, pero pastor, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, que para qué quiero ser de la apariencia del león, pero que esté muerto. Mejor es ser un perrillo, pero tener la vida de Dios. Pero hay gente que solo aspira a tener un nombre, un título o un eslogan para las redes sociales, pero no le importa la vida Zoe del espíritu en su interior. ¿Y sabes qué? Que yo prefiero ser como el pródigo. ¿Por qué como el pródigo? Porque en Lucas 15 no se registra el nombre del pródigo. ¿Tú lo sabes? ¿Dice la Biblia cómo se llamaba el pródigo? No lo dice. Sin embargo, siempre le recordaremos por el mayor de los títulos, que es el hijo pródigo. ¿Te das cuenta? Es mejor ser hijo y tener naturaleza de hijo que tener nombre. Es triste que nos quedemos solo con la estructura religiosa, pero sin la vida de Dios. Dice la Biblia en Ezequiel que el Señor lo llevó a Ezequiel y dice que lo llevó como a una especie de colina, como a un monte, y le hizo ver como un montón de huesos secos, y le preguntó el Señor a Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Fíjate tú qué pregunta le hace el Señor a Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? Claro, Ezequiel de una manera inteligente dice: no sé, Señor, tú lo sabes si vivirán, yo no lo sé. Dice: háblale a los huesos, profetiza. Y dice la Biblia que cuando comenzó a profetizar y a hablarle, lo que era son los huesos, que era estructura, comenzó a crecer otra vez los tendones y la carne, y se hizo un gran ejército. Hay gente que se ha quedado como el valle de los huesos secos de Ezequiel, sin la vida de Dios. Pero hoy el Señor me ha traído a este lugar para darte un mensaje claro. No podemos quedarnos solo con la estructura del culto religiosa, pero perder la vida de Dios. Es mejor la vida de Dios que cualquier estructura religiosa. Hay gente que es muy religioso, pero hace años que no tiene una comunión con Dios. Pero en esta tarde, al igual que Ezequiel profetizó sobre esos huesos, yo también voy a profetizar, pero no te voy a decir así dice el Señor, sino así dijo el Señor en su palabra, para que puedas tener otra vez la vida de Dios dentro de ti, porque la vida de Dios va a hacer que tú puedas crecer de una manera sana. ¿Sabes? Lo que tiene vida crece. ¿Sabes por qué hay cristianos que no crecen en las iglesias? Porque no tienen vida. Nosotros cuando a mi Joel le compramos ropa, le compramos cada 2 por 3 ropa, y la pastora me dice: no es normal este niño que cada 2 por 3 le tenemos que comprar ropa nueva. Y yo le digo: es normal, porque es la naturaleza de la vida, que se abre paso y el niño crece porque tiene vida. Si no tuviera vida no crecería, pero al tener vida crece. Por eso lo normal es que un cristiano, cuando tiene la vida de Dios dentro de su templo del corazón, lo normal es que comience a crecer. Pero cuando hay gente que tiene enanismo espiritual, hay que preguntarse algo: ¿realmente habrá tenido un encuentro con Dios? ¿Realmente se habrá encontrado con Dios? Porque quizás solo se ha encontrado como Nicodemo, con la estructura religiosa, con el templo de Dios, pero no con el Dios del templo. Por eso Nicodemo, cuando se acercó de noche al Señor, le dijo: Señor, sabemos que has venido como maestro por las señales que tú haces. Y Cristo le dijo: mira, Nicodemo, si tú no naces de nuevo,
Tú no puedes ver el reino de Dios. En otras palabras, le estaba diciendo Nicodemo, yo sé que tú sabes mucho de la Torá, sabes mucho de la ley, sabes mucho de la fiesta judía, sabes cómo se tiene que vestir el sacerdote y sabes qué ofrendas hay que traer al altar, pero te falta lo principal, te falta nacer de nuevo. Yo a veces escucho a gente, Pepe, les escucho hasta predicar y les escucho hablar, a cantar y veo que a veces nos faltan a los cultos y que están dentro de la rutina evangélica y yo digo, son una bendición, qué bien predican, qué bien cantan, qué bien tocan el instrumento, solo les falta una cosa. Les falta nacer de nuevo. Si nacieran de nuevo ya eran espectaculares, porque a veces pensamos que tener solo la apariencia es suficiente, pero vengo a decirte en esta tarde que delante de Dios no sirven las máscaras y delante de Dios no sirven los simulacros, porque a tu Dios le gusta la sinceridad. Por eso esta iglesia se había quedado con el nombre, pero ya no había vida de Dios. Yo siempre le digo a los míos, cuidado cuando te acerques a una iglesia, cuidado porque en un local, que se tome un local y que se ponga un cartel donde pone iglesia evangélica, no quiere decir que ahí realmente se esté repartiendo el pan de la palabra, porque eso está a la altura de cualquiera. Tomar un local, poner un cartel y poner que es una iglesia, pero lo que te tienes que fijar es si dentro está la vida de Dios, si está la vida del Espíritu, si se predica la palabra de Dios, porque si no solo tendrá un cartel, un nombre para el Facebook o un altar de apariencia. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y yo digo en esta tarde hay que revertir esto. Es mejor vivir, aunque quizá no tengamos tantos nombres. Yo digo que es mejor la vida, ¿sí o no? La vida crece. Esta iglesia de Sardis, nota esto porque, ¿sabe por qué en la iglesia de Sardis se habían descuidado? Se habían descuidado por este motivo, porque la iglesia estaba en una pendiente tan alta, que ¿sabes qué decían ellos? Es imposible que vengan y nos sitien, que vengan y nos ataquen. Eso decía la iglesia allí en Sardis. Decía, estamos tan altos, porque es verdad, históricamente la iglesia de Sardis era la que estaba en la colina más alta. Estaba en una pendiente muy alta y decían, ¿quién va a subir aquí a atacarnos? Y se confiaron tanto en que estaban tan alto que decían, a mí nadie me ataca. No hay gente que piensa que está muy alto y porque piensa que está muy alto, él cree que ya no puede caer. Te has encontrado con algunos que al estar ellos tan altos dicen, a mí quién me va a atacar si yo ya estoy muy alto en Dios. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? El que cree estar firme, que mire que no caiga. Díselo al que tienes al lado, dile, mira que el que cree estar firme, que mire que no caiga, díselo. Nombre de que vives pero estás muerto. Nombre de que vives pero estás muerto. En una ocasión Cristo le dijo a los fariseos, vosotros a la verdad, dice, os mostráis como sepulcros blanqueados, pero por dentro estáis llenos de huesos de inmundicia y de todo muerto. Qué fuerte, ¿no? ¿Sabes cuál era la costumbre de los fariseos y de los judíos? Cuando llegaba el tiempo de la Pascua, tomaban los sepulcros de los profetas y los limpiaban, empezaban a limpiarlo y a limpiarlo y a limpiarlo. ¿Sabe para qué? Para que cuando vinieran algún peregrino y pasara por la tierra y viera las tumbas tan blanquitas, se sorprendieran y dijeran, vaya tumbas tienen aquí los profetas, cómo los cuidan los fariseos. Por eso cuando el Señor dijo, vosotros a la verdad os mostráis como sepulcros blanqueados, estaba hablando de acuerdo a esa costumbre que tenían los judíos. Les estaba diciendo, vosotros por fuera estáis muy blancos, brilláis mucho, pero por dentro estáis muy negros. Por eso dice la Biblia que no se puede hacer acepción de personas, ¿sabes? No nos podemos dejar engañar por un disfraz cristiano, porque parecer cristiano es fácil. Solo te tienes que peinar así con la raya un poquito al lado, de aquí así, como que está uno, la rayita aquí un poquito al lado, ponerte una Biblia Thompson debajo del brazo como si fuera un Axe, un desodorante, y de vez en cuando cambiar el tono de voz. ¿Tú has escuchado a la gente que cambia el tono de voz? Yo lo he escuchado, que a mí me da miedo. A mí me da miedo la gente que cuando tiene una conversación normal habla así, pero cuando va a hablar de Dios se le ponen los ojos en blanco, tipo niña del exorcista, y cambia la voz y dice, Señor, tú estás aquí. A mí me da miedo eso. El cristianismo no es una apariencia por fuera. Escúchame bien, el nuevo nacimiento no es maquillaje religioso. El nuevo nacimiento no es una reforma, no es mejorar al hombre. El nuevo nacimiento es transformar al hombre y a la mujer por completo, desde la raíz del ser, que es el corazón. Por eso hay gente que solo se queda con la apariencia, como los fariseos, sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de hueso. En otra ocasión dice la Biblia que Naamán tenía su chaqueta de general, sus medallas, se codeaba con los grandes, la gente le respetaba, los niños querían ser como Naamán. Sin embargo, cuando se iba a su casa, en la privacidad de su casa, y se miraba en el espejo y se quitaba la chaqueta de general, su carne revelaba lepra. ¿Sabe qué es la lepra de una manera espiritual? Es el pecado. Así hay muchos que quizá con la chaqueta de la religión se quieren cubrir, pero cuando se van a su casa y se quitan la chaqueta de la religión, se revela lo que hay en su carne, que es lepra, que es pecado. Pero yo hoy te quiero predicar para decirte
dice que no te manches, porque ya hay uno que se manchó de sangre para limpiarte a ti. Por eso en el nombre de Cristo el propósito hoy de este mensaje es que tú no te puedas manchar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si seguimos en el texto, en el verso 4, vamos a entrar ya al mensaje. Acuérdate que le ha dicho, tengo contra ti que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero dice el verso 4 de Apocalipsis 3, pero tienes el qué, unas pocas personas. No era un grupo grande, sino unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Sabes que hay gente que cree que teniendo nombre de que vive pero estando muerto piensa que algún día va a caminar con el Señor? Y yo le tengo que decir que mentira del diablo. El que camina con el Señor de la mano tiene que tener su naturaleza, porque Dios es completamente santo y Él no se casa jamás ni se casará con el pecado, a menos que el pecador sea justificado a través del nuevo nacimiento y ahora tenga la naturaleza de Dios dentro de sí para poder tener una relación con Dios. Por eso dice, hay unas pocas personas que no se han manchado y estos iban a andar conmigo. Hay gente que quiere andar con Dios, pero también quiere andar con el otro. Hay gente que los viernes quiere andar con el otro y los domingos con el Señor. Y Dios no funciona así. ¿Sabes por qué? Porque tienes un Dios celoso que te quiere a las 24 horas del día, te quiere los 7 días de la semana, los 365 días del año. A Satanás le vale compartirte con él. Tú sabes que Satanás no tiene problema por decir un ratito conmigo y un ratito con él. ¿Os acordáis cuando aquella mujer durmiendo asfixió a su niño? Y dice la Biblia que la otra, que tenía otro niño también durmiendo al lado de la otra cama, llegó y tenía a su niño, y la que mató a su niño porque la asfixió, porque yo no sé cuánto pesaría esa mujer, pero seguramente que era una mujer un poco fuerte, porque dice que asfixió al niño, Pepe. Así lo dice. Dice que durmiendo asfixió al niño, porque no le dejaba espacio al niño. ¿Sabes que a veces se asfixian a los niños en Cristo porque no les dejamos sitio? Cuando a los niños en Cristo no se le da sitio ni se le da lugar, ¿sabes lo que acabamos haciendo? Queremos ocupar tanto que queremos asfixiar a todo el mundo. Esos son los que tienen el síndrome del egoísmo de querer ocupar todos los lugares. Hay gente que se piensa que es como el Señor omnipresente, quiere sacar el córner y rematar él a la vez. Esta mujer estaba tan fuerte, por no decir gorda, estaba tan fuerte que dice que asfixió al niño. ¿Sabes que hay muchos gordos de religión que están asfixiando a los niños porque no le dejan hueco para poder dormir tranquilos? Y dice la Biblia que esta mujer tomó a su niño y lo cambió por el otro niño que estaba vivo. Cuando despertó la madre, dijo, tú me has hecho el cambiazo. Te has quedado con mi hijo que estaba vivo y me has echado a mí el muerto. ¿Sabes que hay gente que te va a echar a ti el muerto? El caso es que había un hombre, un rey muy sabio llamado Salomón, y era su primer juicio. Dijeron, como esto va a ser tu palabra contra la mía, lo vamos a llevar a Salomón el sabio. Y cuando lo llevaron delante de Salomón le contaron la historia. Le dijeron, mira, Salomón, nos pasa esto. Yo tenía a mi niño y mi niño pues estaba vivo, pero el suyo lo asfixió y lo mató durmiendo y me ha hecho a mí el cambiazo, y ahora dice que el vivo es suyo y el muerto es mío. Y discutían entre las dos mujeres. ¿Sabes qué dijo Salomón? Traerme una espada. Dice, y cuando le trajeron la espada dijeron, poner al niño en el altar que lo vamos a cortar por la mitad, y un trozo para ti y un trozo para ella. Y la madre, que era verdadera, le dolió en sus entrañas y dijo, no se haga tal cosa, dáselo completamente a ella porque ella es la madre verdadera. Y como el rey Salomón era tan sabio, dijo, ya está, la verdadera es la que quiere que no partamos al niño, porque la falsa quería partir al niño. ¿Sabes qué? Que a Satanás no le importa partirte a ti para que estés un rato con él y un rato con Dios. Pero menos mal que nosotros tenemos la espada del Espíritu, que saca la verdad, la luz, y que el que es verdadero le duelen sus entrañas. A Satanás no le importa compartirte, pero tu Dios es un Dios celoso. Gloria a Dios. Tienes unas pocas personas que no se han manchado. ¿Sabes que vendrán muchas cosas a la vida? Va a venir gente, situaciones, y Satanás detrás con su mano para mancharte. Van a intentar levantarte falsos testimonios. Van a querer hundirte. Satanás no juega a ser diablo, él va a matarte. Tira donde más duele. Y el propósito de Satanás es mancharte. Pero dice la Biblia, tienes unas pocas personas. Quiera Dios que nosotros estemos en ese grupo que no se dejó guiar por la corriente de los demás que se estaban manchando, sino ese pequeño grupo. Era pequeño, pero ¿sabes qué? Que tampoco es un grupo muy grande el grupo de Dios. Hay gente que se sorprende por los grandes eventos y se sorprende cuando ve mucha gente en un local. ¿Y sabes qué? Que el propósito de Dios, el propósito del Espíritu Santo no es llenar locales. El propósito del Espíritu Santo es llenarte a ti. Porque ¿para qué queremos locales llenos de personas pero vacías del Espíritu? Es mejor unas poquitas personas como en Sardis,
pero que tengan el Espíritu Santo dentro y que no se manchen ni se revuelquen en el pecado. Por eso va a venir a la vida muchas veces y te van a querer manchar, pero en el nombre de Cristo yo te digo, no te manches. En Job capítulo 2 verso 9 encontramos que Job, después de pasar una prueba tremenda, viene alguien muy cercano a Job a querer mancharlo. Porque esto, por favor, grábatelo a fuego. A veces lo que te quieren manchar no es el vecino que vive enfrente, no es el que vive, no sé, en la otra punta de España. A veces son los más cercanos los que te quieren manchar. Por eso en Job 2.9 dice, entonces le dijo ¿quién? Su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y dice, y muérete. Dice el verso 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal? No lo recibiremos. En todo esto dice, no pecó Job con sus labios. Pero va a venir a veces que el que menos te lo esperas te va a querer manchar, te va a decir como la mujer de Job, oye, ¿por qué no maldices a tu Dios y ahí te mueres? ¿De qué te sirve ir tanto a la iglesia si mira lo que te está pasando? Solo a mí me ha pasado que cuando he tenido problemas ha venido alguien a decirme, pero tú no eres amigo de Dios, que te congregas en la iglesia y le sirve. ¿Cómo te está pasando esto? ¿Sabes que va a venir gente a decirte eso? ¿Cómo que tu Dios permite que pase por aquí? Oye, ¿de verdad todavía quieres seguir al Señor? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? ¿Sabes que maldecir a Dios en ese instante, humanamente, no era difícil? Porque Job estaba pasando una calamidad grande. Nuestras pruebas son, a veces, el coche se me ha roto. Para llegar a fin de mes he tenido que pedir prestado. Nuestras pruebas a veces, no sé, el niño tiene un poquito de fiebre. Pero la prueba que estaba viviendo Job era terrible. Dice la Biblia que en el mismo día se quedó sin trabajo, se quedó sin ganado. Los enemigos vinieron y mataron a sus siervos. Y para colmo vino uno dando una noticia y le dijo, oye Job, tus hijos estaban todos haciendo una fiesta en la casa, pero vino un viento y tocó los 4 ángulos de la casa y la casa se vino abajo de ellos y los mató a todos. ¿Tú sabes lo que tiene que ser enterrar 10 hijos en el mismo día? Quedarte sin trabajo. Se han ido todos los siervos porque los han matado los enemigos, te has quedado sin nada, en la ruina, sin hijos. Y llega el capítulo 2 y en el capítulo 2 lo que Satanás hace con Job es que lo enferma. Dice que le salió una enfermedad desde la coronilla hasta la planta de los pies. Una enfermedad que dice la Biblia que se tenía que rascar con una teja, tenía que haber sido terrible. Y cuando él está sin hijos, cuando él está sin trabajo, cuando ya no tiene casi por qué luchar en la vida, viene la mujer y le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Porque Satanás quizá le había atacado en cosas externas, pero había algo interno que Satanás no tenía el poder de quitar y era la integridad de Job. Por eso le dijo, ¿todavía retienes tu integridad? Ahora, yo siempre leyendo este capítulo, el 1 y el 2, yo siempre me hacía una pregunta. Si Satanás ataca a Job quitándole los 10 hijos, ¿por qué cree Satanás que en el capítulo 2 ahora va a poder con Job haciendo que le visite una enfermedad? Digo yo, cualquiera que es padre, ¿qué prefieres, una enfermedad o perder los hijos? Preferimos enfermarnos con tal de tener a nuestros hijos con vida. ¿Por qué Satanás le ataca primero quitándole los hijos y luego visitando una enfermedad? Lo normal era que primero le hubiera visitado una enfermedad y que luego le hubiera quitado los hijos. Y yo me preguntaba, ¿por qué Satanás es tan tonto? De primero quitarle los hijos y luego hacer que le visite una enfermedad. Si ya con los hijos se los has quitado y has visto que él sigue adorando y siendo íntegro a Dios, ¿cómo te piensas tú, Satanás, que ahora por una enfermedad va a comenzar a maldecir? Y yo me volvía loco. ¿Y sabes qué me reveló el Señor? Es que Satanás no es padre. Y como Satanás no es padre, no sabe lo que se siente cuando uno es padre. Porque él es padre, pero de mentira. Por eso primero le atacó por los hijos. Y una vez que atacó a los hijos, ya Job era un hombre ya de hierro, pero cuando ya estaba sin nada le visitó la enfermedad y le dice la mujer, todavía retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Va a venir gente que cuando te vea muy mal a veces en etapas de la vida te va a decir, todavía sigues yendo a ese lugar a escuchar la palabra, pero ¿por qué no te quedas en tu casa mejor si ese sitio no sirve para nada? Hay gente que te va a querer manchar, por eso tienes que ser sabio en este tiempo, porque hay gente que va a querer detener tu avance en Dios, hay gente que te va a venir a manchar y a veces
veces te va a decir, no tanto como la mujer de Job, maldice a tu Dios, sino encubiertamente, con voz de serpiente, te va a decir, oye, ¿y qué malo es irse por la noche un ratito, total hasta las 4 de la mañana? ¿Y qué malo tiene hacer esto? ¿Y qué malo tiene hacer lo otro? ¿Y por qué no le vas a hablar a esa mujer si total, aunque no sea tu mujer, es una amiga? ¿Y por qué no le hablas a este hombre si aunque no sea tu marido, total es un amigo? Y van a venir dando consejos de manera de serpiente para destruirte y mancharte, pero hay algo que no te pueden robar porque depende de una decisión tuya y es tu integridad, saber que tú eres íntegro para Dios. Van a venir por todos los lados a quererte tirarte dardos, a sacarte de la iglesia, a decir, ¿para qué vas a ese lugar si sigues siendo el de siempre? Si mira qué mal carácter. Van a decirte, no te está sirviendo de nada escuchar la palabra de Dios, pero te tengo que decir que cierres tu oído a la serpiente. En el nombre de Jesús yo reprendo toda voz de serpiente, todo el que te quiera sacar del camino, porque eso, si tú estás aquí no es fruto de ninguna casualidad. Tú estás aquí porque Dios te trajo, porque tiene un plan para ti. Gloria a Dios. Entonces, por favor, mira al que tienes al lado y dile, no te manches en la prueba. Job estaba en prueba y Satanás intentó mancharlo, pero no te manches, por favor. Segunda de Timoteo 2:22. Déjame hablarte de otra cosa que mancha y lo vamos a hablar sin tabús. ¿Sabes que hay veces que hay gente que dice, de esto no se puede predicar, o de esto no se puede hablar porque se pueden ofender, o de esto no se puede hablar porque da vergüenza? Yo escucho a gente decir, de esto no se puede predicar porque da vergüenza. ¿Y sabes qué digo yo? Que más vergüenza da que Satanás nos gane ventaja por nosotros querer suprimir y quitar páginas de este libro. Dice el salmista, la suma de su palabra es la verdad. Hay que predicar la verdad completa, aunque el carnal se ofenda y el inconverso se ofenda, porque el inconverso no se va a convertir a medias tintas. Le tienes que predicar la palabra de una manera verdadera y fiel para que se pueda convertir y cambiar y que Dios le toque el corazón. Pero a veces con tanto miedo hay que no se ofenda este, que no se ofenda el otro, que no se ofenda el de atrás, que no se ofenda el de adelante. Esto lo digo, pero no lo digo por nadie, lo digo, no sé, yo no predico a las sillas, ni predico al techo, ni predico al proyector, ni predico a las paredes. Yo te predico a ti para que el Espíritu Santo te hable, para que el Espíritu Santo te santifique, para que el Espíritu Santo te pueda apartar del pecado y puedas llevar una vida plena en Dios, en consagración para nuestro Rey. Por eso tenemos que predicar toda la verdad de la Biblia, ¿sí o no? Hay otra cosa por la que Satanás es experto manchando a la gente. Hombres y mujeres, ¿sabes cómo? Se llama adulterio. Silencio en casa de salvación. Hay un arma satánica que él usa y le encanta, y es el adulterio. Porque él, como psicólogo milenario, a través de los miles de años, ha visto cómo los grandes hombres de Dios han caído. Porque se ha presentado el adulterio. Y cómo hombres de Dios que han sido utilizados y usados por Dios cayeron, se mancharon, porque él tira dardos, y hay un dardo que se llama adulterio, pero que en el nombre de Jesús hay que apagarlo, en el poder del Espíritu de Dios. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pastor, ¿qué arma me das contra el adulterio? ¿Qué medicina hay contra el adulterio? No soy tan espiritual para decirte quédate y lucha, porque tú eres como Cristo, sin ninguna concupiscencia, sin pecado, impecable. No te puedo decir eso. Yo te tengo que decir lo que dice la Biblia. Lo que Pablo le dijo a su hijo Timoteo es, huye de las pasiones juveniles. ¿Sabe por qué? Porque para contrarrestar el pecado de adulterio no hay que quedarse a luchar. Para vencer el adulterio uno tiene que decir, pies, ¿para qué te quiero? Cuando uno tiene debilidades, lo que hay que hacer es no tentarse solo. No te voy a hablar de mis tentaciones, pero he descubierto un sitio de tartas que parece que el coche me lleva solo y aparezco en la puerta y cuando ya me la pido y me llevo mi tarta digo, ¿qué es lo que he hecho? No, he ido yo. Y a veces cuando hago dieta paso por la pastelería, por la panadería y me quedo mirando y me dice la pastora, venga vamos, y digo, no, si solo lo estoy viendo. Y digo, mira ese cuerno de chocolate y mira este otro y mira este donut, mira este, y estoy así porque me gusta. Y para no tentarme solo, ¿qué hago? Entonces cuando paso por la panadería, paso así. Claro, porque nos tentamos solos. Es como aquel que va al gimnasio, me voy a poner fuerte, ten cuidado los horarios que vas al gimnasio. No te tientes tú solo. No, si yo ya he dejado de fumar, pastor,
¿Y qué haces en la puerta del estanco? ¿Orando? No, porque paso por la puerta y... No pases por la puerta. No, si ya dejé las maquinitas, dejé el casino, pero de vez en cuando no sé qué tengo que paso con el coche, por lo menos para ver por fuera las luces. ¿Por qué no mejor haces otra ruta y no pasas por ahí? Y no te tientas tú solo. Porque hay cosas que para vencerlas no hay que quedarse a luchar, hay que salir corriendo. Por eso hay gente que dice que correr es de cobardes y yo le digo como la canción, yo le digo que no. Yo digo que a veces la actitud más valiente de un hombre y de una mujer es salir corriendo y decir, pies, ¿para qué te quiero? Porque prefiero correr sabiendo que a lo mejor voy a caer, aunque quizás se rían de mí, prefiero salir corriendo a caer y pecar yo contra Dios. Por eso hay gente que me ha dicho, pastor, yo podría salir y tomarme, no sé, una cerveza, pero hay un problema, que no me controlo. Entonces no salgas, porque después de esa viene otra y después, entonces tienes que pensar de ti con cordura y saber dónde están tus límites. Pero hay gente que piensa que dice, no, yo no me puedo manchar si yo soy impecable. Y yo te digo que tengas cuidado y que te pongas límites, porque los hombres espirituales se ponen límites. Una mujer espiritual se pone límites. Oye, tienes que saber bien dónde está el límite a que quizá te hable un hombre que no es tu marido o una mujer que no es tu mujer y digas, no, pero solo es una relación sana, quizás son 4 WhatsApp, me contesta un estado. Tienes que saber los límites dónde están. ¿Por qué? Porque somos de carne y hueso. Y no puede decir, no, pastor, da vergüenza predicar esto. Da más vergüenza lo que pasa después. Por eso es mejor decir lo que dice la Biblia de las pasiones juveniles. Huye, porque hay cosas que para derrotarlas tenemos que salir corriendo. ¿Tú te acuerdas de la mujer de Potifar en Egipto? Dice la Biblia que cuando José fue metido en la casa de Potifar, allí estaba la mujer de Potifar. Y dice la Biblia que la mujer de Potifar en más de una ocasión, ¿sabes qué quería? Dormir con José. ¿Sabes qué le había pasado a la venenosa mujer de Potifar? Que se había enamorado del siervo. Me ha traído mi marido un siervo a la casa. Y esperando el momento a ver si se iba el marido para mirar al siervo. ¿Sabes? A las mujeres casadas, ¿sabes quién tiene que ser para ti el hombre de Dios, el mejor hombre de Dios de toda la tierra? Tu marido. Y a los casados, ¿sabes qué mujer tiene que ser la mujer de Dios, la mejor de toda la tierra? Tu mujer. No sea que te enamores del siervo. Cuando entró José, dice que quería dormir con él. Y dice que en una ocasión, cuando ya no estaba Potifar en la casa, dice que echó mano de las vestiduras de José y dijo, duerme conmigo. Y hay una cosa que a mí me rompió cuando la leí. ¿Sabes lo que dijo José? Dijo, ¿cómo haría yo este grande mal a mi señor? Y pecaría así contra Dios. Lo que esperaba quizá la mujer de Potifar era decir, José, duerme conmigo, y que José dijera, ¿y si nos ven? ¿Y si quizá hay alguien en la casa? ¿Y si quizá hay un siervo que no se ha ido al trabajo y viene y nos ve? ¿Qué pasa? Pero lo que estaba diciendo José es, a mí no me importan los siervos, no me importa si hay alguien en la casa, no me importa si estamos solos, no me importa si no hay nadie en esta sala, porque el omnipresente está ahora mismo presente en esta conversación y yo le tengo que honrar. Por eso no le dijo, mira, yo no puedo estar contigo porque yo peco contra Potifar o porque quizás me quitan el puesto de que tengo en la casa o a lo mejor me matan. Él no temía por su vida, temía por una cosa, fallarle a Dios y pecar contra Él. Se tiene que levantar una generación de Josés que no se revuelven en el pecado solo por quedar bien delante de la gente, sino por quedar bien delante de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo pecaría yo así contra Dios? Y dice la Biblia que tomó la mujer, dice, y le asió por las ropas y se quedó con las ropas. Mira, que se queden con las ropas, pero que no se queden con el corazón. José prefirió salir desnudo, que es algo vergonzoso de la casa, que lo vieran todos, a pecar contra Dios. A José no le interesaba quedar bien como un machote, ¿eh? A José le interesaba quedar bien con Dios. Porque un hombre de Dios con el que quiere quedar bien es con Dios por encima de los hombres. ¿Sabes que tú no eres un billete de 500 euros, ni yo tampoco? Un billete de 500 euros le gusta a todo el mundo, pero tú y yo no. Hay gente que no le vas a gustar. Hay gente que no te va a aceptar, que no le vas a caer bien, pero yo no soy un billete de 500 euros y para colmo, mi llamado en Dios no es quedar bien con la gente, es quedar bien con el Dios que me llamó a servirle por encima de lo que la gente diga. Por eso José decía, ¿y qué pensará de mí el Señor? No me importa lo que pienses tú, ni lo que importe, ni lo que diga tampoco Potifar ni los siervos, sino qué pensará el Señor. Y dice la Biblia, y se quedó con las vestiduras en la mano. Pero le quiso manchar
le quiso manchar en el adulterio. Sabes que tenemos que tener cuidado porque, mira, hoy en día con las redes sociales es terrible. Y es terrible las conexiones que se hacen y cómo de la noche a la mañana luego nos enteramos y decimos cómo fulano ha podido hacer esto o cómo la otra mujer ha podido hacer esto. ¿De la noche a la mañana? No, hijo, de la noche a la mañana no fue nunca así. El pecado es un embarazo, primeramente se concibe y se va gestando y luego se da luz. Por eso el que crea estar firme, como dice la Biblia, que mire que no caiga. Y lo que te quieras guardar en integridad, que no sea por guardar solo tu testimonio delante de la gente, sino qué pensará el Dios que me está llamando a servirle de mí. Yo le quiero servir, pero le quiero servir de una manera limpia. Por eso dice la Biblia, ¿quién subirá al monte santo de Dios? Los que predican, los que cantan, no. Dice, subirá al monte santo de Dios los que tienen las manos limpias y un corazón puro. Por eso quiera Dios en este tiempo que tengamos un corazón puro para andar en el monte de Dios, porque en el monte de Dios no anda cualquiera. En el monte de Dios andan los Moisés, que se pegaban 40 días y bajaban y le brillaba el rostro. Yo quiero que en este tiempo el rostro me pueda brillar a causa de la santidad de Dios. Hay gente que le brilla el rostro y, como dice un primo mío, no es porque se eche ni vea, sino porque le brilla de verdad, porque está consagrado y en santidad para Dios y le dice no al pecado. ¿Cuántos le van a decir que no al pecado en esta tarde, por favor? ¿Cuántos van a decir yo no me voy a manchar? Yo quiero estar limpio para mi Dios, pastor. ¿Y qué hago para limpiarme? Dijo el Señor, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os hablo. Porque la palabra de Dios es la que limpia al ser humano. Tú te puedes dar una ducha por fuera, pero ¿quién puede limpiar el alma? ¿Quién puede limpiar el espíritu? ¿Y quién puede limpiar los escondites del corazón? Para eso hay una limpieza integral. Se llama la espada del espíritu, la palabra de Dios, que el que la escucha y la abraza se limpia por completo. La palabra limpia. Gloria a Dios. Ahora date cuenta que José, estando en Egipto, ya no estaba en la tienda de su padre, no estaba con el viejo Jacob en su padre, estaba lejos en Egipto. Pero ¿sabes qué revela la Biblia? Que mientras él estaba en Egipto y no se manchó con la mujer de Potifar, sin embargo Rubén, el primogénito de Jacob, se manchó con la concubina de su padre teniendo relaciones. Oye bien, estando José en Egipto no se manchó, se mantuvo íntegro y limpio. Sin embargo, Rubén, que no estaba en Egipto, sino en la tienda con su padre, tuvo relaciones con la concubina de su padre y se manchó. Y dices tú, ¿y cómo puede ser? José en Egipto se mantiene limpio, sin embargo, Rubén en la casa se ensucia. Claro, porque mantenerse limpio y no mancharse no tiene que ver con una ubicación, sino con naturaleza. Hay gente que piensa que no se va a manchar porque va los 7 días de la semana al culto. O no se va a manchar, no sé, por cualquier otro motivo. Pero nosotros no nos manchamos por la ubicación, sino por la naturaleza. Por eso te vas a encontrar a José que se mantiene limpio en Egipto, sin embargo Rubén se ensucia estando en la casa del padre. Te vas a encontrar en la Biblia que los hijos del sacerdote Eli se mancharon estando en el templo, pero también te vas a encontrar que Juan el Bautista se mantuvo limpio estando en el desierto. ¿Te das cuenta? Porque la ubicación no es lo que te hace limpio, sino la naturaleza que tienes por dentro. También te vas a encontrar que hubo un ángel, un querubín, que estando vestido de gloria y teniendo un vestido precioso, con todo tipo de piedras preciosas, se paseaba por el monte santo de Dios y por las piedras de fuego. Sin embargo, dice la Biblia que se manchó estando en el cielo. Sin embargo, nuestro Cristo en el desierto se mantuvo limpio. Y no solo en el desierto, también en el pesebre. Y no solo en el pesebre, también en la cruz y en el sepulcro. Y cuando resucitó y a la diestra de Dios, porque estar limpio no tiene que ver con una ubicación. Estar limpio tiene que ver con tener naturaleza de Dios. ¿Cuántos tienen naturaleza de Dios aquí en esta tarde? Entonces tú no digas, yo me mancho por el barrio donde vivo, yo me mancho por la familia que tengo, por el esposo que tengo, por los tíos que tengo, por los primos que tengo. No, mancharse es una decisión y tú la decides, pero en esta tarde decide bien y di, no me voy a manchar, aunque el entorno sea complicado. Mi naturaleza es la naturaleza de Dios. Por eso no podemos echarle la culpa al entorno. ¿Sabes que hay gente que le echa la culpa al entorno? Si yo viviera en otro barrio, no tiene que ver con el barrio donde vives. Si yo tuviera otro esposo, no tiene que ver con el esposo que tienes. Con otra esposa, no tiene que ver la esposa que tienes. Si yo tuviera otros padres, no, tú te manchas porque quieres. Porque mira, pecar no te obliga a Satanás. Te lo voy a explicar. Dios permite el pecado, su voluntad permisiva. Satanás te tienta para que peques, pero al final el que pecas eres tú. No, yo he pecado por culpa de... No, yo he pecado porque he querido pecar. Y me he manchado porque he querido. Pero igualmente que en mi decisión está mancharme, que en esta tarde esté en mi decisión mantenerme limpio para mi Dios. Mantenerme puro y consagrado para el Señor. ¿Sí o no?
Primera de Corintios 10:21. Le voy a pedir a Éjar, por favor, que me acompañe. Acompáñame, Éjar, cuando puedas. Primera de Corintios 10:21. ¿Sabes que hay mesas que manchan? Te pregunto. ¿Sabes que hay mesas que te manchan? ¿Qué mesas, pastor? Esas mesas donde no se glorifican a Dios. Esas mesas de murmuración, de chisme, de crítica, de contienda. Esas mesas están diseñadas para mancharte. Dice 1 Corintios 10:21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Isaías 28:8, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Marcos 6:22, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban ¿dónde? En la mesa. ¿Sabes que hay gente que se está manchando por agradar al que está en la mesa? Y hay mesas que manchan. Hay gente que se quiere sentar en la mesa de Herodes y luego se quiere sentar en la mesa de Jesús. No se puede participar de la mesa de Cristo y de la mesa de los demonios, ni beber la copa de Cristo y beber la copa de los demonios. Sin embargo, estos se sentaban en la mesa de Herodes. ¿Sabes qué había en la mesa de Herodes? En la mesa de Herodes estaba Herodes. ¿Y quién es Herodes? Herodes es el que mandó matar a los niños. Hay veces que te vas a sentar en mesas y va a estar el espíritu de Herodes. Van a criticar a los niños en Cristo para matarlos. Pero tú en esa mesa no puedes estar. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes otra naturaleza y no te tienes que manchar en esas mesas de crítica, de contienda, de murmuración. ¿Sabes qué hay en la mesa de Herodes? Dice que a Herodes le agradó la danza que hizo Herodías. Y como le agradó la danza que hizo Herodías, le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y la madre le dijo, dile que le corte la cabeza a Juan el Bautista. ¿Y sabe qué hizo Herodes? Le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Porque en la mesa de Herodes se matan los niños y también se corta la cabeza al que dice la verdad. ¿Sabes que es mejor ser un bautista aunque le corten la cabeza, pero que muera diciendo la verdad? Que aquel que tiene nombre de que vive pero está muerto y está sentado en la mesa de Herodes, que es una mesa religiosa que mata a los niños en Cristo, pero que no tiene vida de Dios. ¿Sabes por qué quería matar a Juan el Bautista? Quería matar a Juan el Bautista porque Juan el Bautista era el único que se había atrevido a ir a Herodes y decirle, lo que tú has hecho con tu hermano es adulterio, que le has quitado la mujer. Pero como Herodías estaba en su puesto grande, Herodes estaba en su puesto grande, ¿y quién le decía nada? Si Herodes, según la historia, era un hombre muy malo él, un hombre muy malo el hermano y un hombre muy malo el padre de Herodes. ¿Sabes qué hizo el padre de Herodes en el día de su muerte, cuando cayó enfermo? Entró el médico y le dijo a Herodes, le dijo, vas a morir, te quedan horas de vida. ¿Y sabes qué hizo? Dijo, me voy a morir y se va a alegrar el pueblo. ¿Y sabes qué hizo? Llamó a que vinieran los hombres, los más inteligentes, los más estudiosos, los más pudientes, y que los mataran a todos de una vez. ¿Sabes para qué? Para que se dijera, en el día del funeral de Herodes hubieron lágrimas. Porque la gente, si no, se iba a alegrar de que Herodes había muerto. Es muy peligroso sentarse en la mesa de los Herodes, que como le agrada a Herodías, que hace danzas, le cortan la cabeza al que sea. Pero menos mal que se levantó un Juan Bautista que no le interesaba quedar bien con el templo, no le interesaba quedar bien con Anás ni con Caifás, sino que se rebeló estando en el desierto y se atrevió a decirle a Herodes, lo que tú has hecho, quitarle la mujer a tu hermano es un pecado de muerte. A causa de eso le cortaron la cabeza, pero ¿sabes qué? Que es preferible que nos corten la cabeza por decir la verdad que vivir una mentira que no nos va a llevar a ningún sitio. Por eso hay mesas en las que tú no te puedes sentar. Si te has sentado en una mesa que tiene el espíritu de Herodes, lo que tienes que hacer es levantarte y acudir a una mesa donde esté Jesucristo, porque en la mesa de Jesucristo no se corta a nadie la cabeza, en la mesa de Jesucristo no se mata a los niños en Cristo, en la mesa de Jesucristo hay restauración, hay reconciliación, hay vida de Dios. Vete a la mesa donde esté Cristo y que no te importe. Que no te importe lo que la gente diga. Dice la Biblia que en una ocasión dice que entró una mujer de mala vida en una casa donde estaba Cristo, pero era la casa de Simón el fariseo, ¿te acuerdas? Y cuando entró aquella mujer, en una esquina estaba Simón el fariseo, en otra esquina estaba Cristo. ¿Sabes? Si llega a entrar a aquella casa y no está Cristo, aquella mujer se marcha y tiene quizá una mala imagen de lo que es seguir al Señor realmente, porque cuando tú vas a una casa, a una mesa y solo te encuentras con alguien como Simón el fariseo, te vas a llevar un chasco, pero tienes que ver que en la mesa esté también sentado
Jesús. ¿Y sabes qué hizo la mujer? Dice que comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y dice la Biblia que mientras él la estaba mirando a aquella mujer, dijo Simón el fariseo: si este supiera qué clase de mujer es esta. No lo estaba diciendo, lo estaba pensando. Pero nuestro Cristo, como es absolutamente Dios, tiene los atributos divinos y es omnisciente, y sabía lo que había en la mente de aquel hombre religioso. Y dice la Biblia que mirando a la mujer le contestó a Simón el fariseo. Esto me encanta, porque no le miró ni a los ojos al religioso, sino que se quedó mirando a la mujer y le dijo: ay, Simón, yo he entrado a tu casa y tú no me has dado un abrazo, no me has dado un beso. Sin embargo, esta ha venido aquí quizá con muchos pecados, pero ha venido al descubierto su corazón delante mía, y esta me ha dado un abrazo, ha regado mis pies con lágrimas, me ha abrazado, me ha dado un beso. Tú no lo has hecho porque tú ocultas detrás de tu disfraz de religión el pecado, pero esta mujer viene con el pecado al descubierto, sabiendo que yo soy el único que la puede limpiar. En esta tarde te tengo que decir: hay pecados vergonzosos, pero no hay pecado que Jesús y la sangre del Cordero no pueda limpiar. Acércate a la mesa de Cristo y Él borrará todos tus pecados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Hay mesas, mira que tienes al lado y dile: hay mesas que no te puedes sentar. Dice la Biblia que cuando se llevaron a Daniel y sus amigos a Babilonia, y dice que el rey hizo un gran banquete y puso una mesa real. Yo no sé qué clase de mesa sería esa, qué tipo de carne, qué tipo de bebidas, de comida. Sería impresionante, la mesa del rey. Pero había una costumbre en los babilonios, y era que la mesa donde se sentaban a comer, ellos también la presentaban y oraban, pero oraban a sus dioses falsos, paganos, eran politeístas. Y cuando entró Daniel dijo: mira, la mesa está muy bien y la carne tiene buena pinta y yo tengo hambre. Pero dice la Biblia, pero Daniel propuso en su corazón no mancharse con la comida del rey. No, que no te engañe a veces, que no te engañe la mesa del pecado. Porque a veces la mesa del pecado no viene como tú crees. Oye bien, en aquella mesa era una mesa que tenía buena pinta, pero sabía Daniel lo que había escondido detrás. ¿Sabes? Cuando Satanás venga a mancharte, y abre bien tu oído, cuando Satanás venga a mancharte, no va a venir con un tridente y una capa roja, por Dios. Dice la Biblia que él se disfraza de ángel de luz. Satanás es el rey de los disfraces, tiene disfraces de todo tipo. Para el que le gusta la fiesta, viene en forma de Ferrari a buscarte a las 4 de la mañana para que te vayas con él. Para el mujeriego, escúchame bien, se disfraza hasta de Shakira. Y para algunas se disfraza hasta el turco de la novela. Porque Satanás no viene a cara descubierta, porque él es un mentiroso engañador. Él viene disfrazado, se disfraza de ángel de luz. Sin embargo, dice la Biblia que cuando vinieron los ángeles y se presentaron delante de Dios, dice la Biblia, y entre aquellos millares y millares de ángeles, dice, allí estaba en medio Satanás. Los ángeles no se habían dado cuenta porque él se disfraza. Job no se había dado cuenta porque él se disfraza. Pero es que a Dios no hay quien le engañe. Y cuando él lo vio entre miles y miles de ángeles, le señaló y le dijo: Satanás, que te veo, que sé dónde estás, porque delante de Dios no sirven simulacros, ni disfraces, ni maquillaje. Pero él va a venir a ti con lo que más te gusta, va a venir para mancharte, va a venir para decir: vámonos a hacer lo que no está bien, desagrada a Dios, vámonos de fiesta, total, que no pasa nada. Puedes hablarle a esta mujer que no se va a enterar la tuya, háblale a este hombre que no se va a enterar tampoco tu marido, tú tranquilo. Y Satanás va a venir disfrazado de una manera que a ti te guste, pero tú tienes la naturaleza de Dios para pesar los espíritus. Y como dijo el apóstol Pablo cuando vino aquella adivina y le dijo: estos son siervos del Dios Altísimo. Sin embargo, Pablo mirándola le dijo: en el nombre de Jesús te reprendo, sale espíritu inmundo de ese cuerpo, porque aunque tú me digas palabras dulces, sé que Satanás está escondido detrás, porque Satanás se esconde. Por eso cuando a veces dicen: pastor, ¿está mal adorar a las imágenes, a los hierros, a las maderas? Claro que está mal. Pero si la madera no tiene vida, pero que no es la madera ni la imagen, que ese es el disfraz del sinvergüenza que está detrás, que es Satanás, que Dios lo reprenda. Él se disfraza de ángel de luz. Ahora, hay una cosa que el otro día leyendo a mí me impactó. ¿Sabes por qué Pablo le dijo: el Señor te reprenda a aquella mujer? Porque la mujer había dicho: este es un siervo del Dios Altísimo. Lo que había dicho no estaba tan mal, pero es que luego dijo una frase que se le pilló la mentira. Porque aquella mujer dijo: estos son hombres del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. ¿No te das cuenta del error? No dijo quien anuncia el camino, sino un camino. ¿Cómo disfraza la serpiente una media verdad, pero es una mentira para hacerte caer? Ellos os anuncian un camino. ¿Y sabes qué dijo Cristo? Yo soy Él, no dijo un. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
porque Cristo no es un camino ni una alternativa. Cristo es la única verdad, es la única vida y el único camino. Por eso aquel espíritu inmundo dijo: os anuncio un camino. Pero señores, este no es un camino. El que tenga la iglesia y Cristo como un camino va a fracasar, porque esto no es una alternativa de vida para satisfacer quizá tu corazón y tu mente o pasar un buen rato. No. Este no es un camino, este es el único camino que un día te va a hacer entrar en el reino de los cielos, el camino de Cristo. Cristo no es un camino, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Pablo, que sabía mucho de doctrina, dice: este es un demonio, porque un hijo de Dios no dice eso es un camino, un hijo de Dios dice ese es el verdadero camino y esa es la verdadera verdad. Por eso Pablo se dio cuenta del demonio que había detrás. Gracias, Jesús. 1 Samuel 31:4, finalizamos en breve. 1 Samuel 31:4. Escucha bien, mira al que tienes al lado y dile: no te manches por seguir la corriente de los demás. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada, ¿y qué hizo? Se mató. Y dice el verso 5: y viendo su escudero a Saúl muerto, ¿qué hizo él? También se echó y se mató. ¿Por qué? Porque se había matado Saúl. O sea, si Saúl se mata, yo me mato. Yo sigo la corriente de Saúl. No, hombre, no. Mira, hay gente que la tenemos que ayudar y extenderle la mano, pero que si se quiere matar, que se mate él solo. Yo no me voy a matar contigo. Yo te puedo predicar el Evangelio de Cristo, darte un consejo, un abrazo, decirte vente a la iglesia, tomarme un café, hablarte de la Biblia, lo que quieras. Pero si tú te quieres matar solo, yo no me voy a matar contigo, porque hay gente así. Si se mata él, me mato yo. Si este no va, yo no voy. Si este no sigue a Cristo, yo tampoco. Pero escúchame bien, la salvación es completamente personal. Por eso no te mates porque otro se mate. Josué lo explicó muy bien en el capítulo 24. Le dijo al pueblo: vosotros escogeos a los dioses que queréis servir, a los dioses de vuestros padres, pero yo y mi casa. ¿Te das cuenta? Las demás casas que hagan lo que quieran, las demás familias que hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso que se mate quien quiera, pero yo no me voy a matar. No te dejes guiar por la corriente de los demás. ¿Sabes que cuando se levantó aquella estatua en Babilonia, se levantó aquella estatua y dicen la Biblia que había aproximadamente 10.000 judíos? Había aproximadamente 10.000 judíos. Y dice que al toque de la bocina, al toque de la flauta, todos se tenían que postrar ante la estatua, ¿te acuerdas? El que no se postrara ante la estatua iba a ser echado en el horno de fuego, calentado 7 veces más de lo habitual. Eran 10.000 judíos. Pero ¿sabes? Los judíos desde niños saben muy bien la ley de Dios. Y son celosos de Dios. Y saben el pecado de idolatría. Y saben que el único Dios es Dios, Yahvé. O sea que al son de la música, esto es una teoría mía, al son de la música, no creo que los 10.000 judíos se hayan puesto todos de rodillas a la vez. Cuando se comenzó a tocar aquella música en Babilonia, no creo que toda la multitud de 10.000 judíos se pusieran de golpe a postrarse ante la estatua, porque eran celosos de Dios, sabían lo que decía el Dios de Jerusalén. Pero ¿sabes lo que yo creo que pasó? Yo creo que pasó lo siguiente, Pepe. Yo creo que uno comenzó a mirar que todos estaban de pie y dijo: estos son unos fanáticos. Yo me voy a poner de rodillas, me voy a postrar, que total son 1 minuto, y me voy a librar del horno. Y uno que se puso de rodillas, ¿qué hizo el otro que lo vio? Ah, si este se postra ante la estatua, yo también. Y el otro que lo vio, ¿sabes qué hizo? Si este se postra, entonces yo también. Ah, mira, por allí 10 más se han postrado. Pues nosotros también, porque si ellos lo hacen, qué malo tiene. Vamos a seguir la corriente de ellos. Entonces no creo que todos se postraran de golpe, sino que se dejaron guiar por la corriente del uno al otro. Pero mientras estaban casi los 10.000 judíos todos de rodillas adorando la estatua, había 3 que permanecían erguidos de pie. ¿Sabes por qué? Porque a veces las batallas no se ganan arrodillándose. A veces las batallas se ganan estando de pie. Y dice la Biblia que aquellos 3 permanecieron de pie. Y aunque vieron que todos se postraron ante la estatua, ellos no se dejaron guiar por la corriente de ellos, sino que ellos siguieron siendo fiel, aunque estaban lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos de los padres, pero tenían la naturaleza de hebreo y sabían que no podían postrarse ante otro Dios. Habrá momentos en la vida donde va a apretar tanto la vida que te va a querer poner de rodillas,
que va a querer que tú claudiques, que tires la toalla, pero en el nombre de Cristo te tengo que decir, tú sigue de pie, porque vas a ver la mano de Dios. No te pongas de rodillas delante del problema, porque los problemas no se ganan de rodillas, se ganan estando de pie, mirándole a la cara, diciendo, mi Dios me va a librar del horno, mi Dios me va a librar del fuego, yo tengo a mi Dios conmigo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Oh, gracias Jesús. Ponte en pie, por favor, ahí donde estás. Ponte en pie donde estás. Quizá hay gente aquí pensando, pastor, tú has predicado sobre no mancharnos, pero yo ya me manché, pastor, ¿qué hago? Le voy a pedir a los niños, por favor, que se mantengan en silencio. Hay gente que dice, pastor, está muy bien tu palabra, lo que has predicado, genial, pero yo ya me he manchado, pastor, ¿qué hago ahora? Bueno, la Biblia revela que Noé se emborrachó, que Abraham mintió, que Isaac también mintió, que Jonás huyó, que David adulteró y asesinó. Porque que seamos hombres de Dios no quiere decir que seamos impecables. Entonces, ¿qué hago yo si ya me he manchado, pastor? Porque ya me he manchado. Me he manchado en este área, en este otro área. Ya me he manchado, pastor. No he sido como José. ¿Qué hago entonces? Hubo uno que se manchó de sangre sus manos santas para poder tocarte a ti y quitar tu pecado. Ya me he manchado, pastor, ¿qué hago? Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y puede limpiarnos de todos los pecados y limpiar nuestra maldad y nuestra iniquidad. Yo te digo en esta tarde, no te manches, pero el grupo que quizás se ha manchado, como yo me he podido manchar, hay una solución también para los que nos manchamos, y es la sangre de Cristo, que no hay ningún detergente, dice la Biblia, no hay lavadora en la tierra que pueda lavar como lava la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, una gota de la sangre de Cristo, y puede limpiar el pecado más vergonzoso, más negro y más oscuro. Hay gente que dice, mi pecado es muy grande, y yo te digo, es más grande y más amplia la sangre del Cordero de Dios, que sigue disponible para el pecador, y ese es un privilegio. Nosotros no queremos fallarle, le queremos honrar, pero a veces le fallamos y nos manchamos, y desde hoy quiero que tomes decisiones de consagración, de santidad, pero nunca olvides que nadie te puede señalar, porque si tú te arrepientes, hay una sangre disponible en la cruz del Calvario que sigue emanando, tocando las vidas, y cada gota que va cayendo va limpiando mi maldad, mis pecados y toda mi iniquidad. ¿Sabes? Dice la Biblia que donde abundó el pecado abundó la gracia. Es decir, que los pecados, si los juntamos todos desde Adán en el huerto del Edén hasta el último hombre que va a pasar por la tierra, serían insuficientes para elevarse por encima de la gracia de Dios, porque siempre que el hombre y la mujer se arrepientan en su presencia, la sangre será más amplia que tus errores, que tus caídas, que tus pecados. Por eso no permito que nadie me señale por mi mancha, porque hay una sangre que la borra, que la limpia y que me hace acepto otra vez delante del Padre. Es la sangre preciosa del Hijo de Dios. ¿Cuánto necesitan esa sangre, por favor? ¿Tú necesitas esa sangre?